Muy bien, iniciando este último bloque, ahorita vamos a dar un tipo taller cuándo son las cardiopatías congénitas y en relación a alguna a la radiografía de tórax. Siempre en el abordaje, como siempre hemos dicho, pues la clínica es lo más importante y posteriormente paso a paso, ¿no? La radiografía, electrocardiograma, ecocardiograma y como métodos diagnósticos, la resonancia y la tomografía bien indicados. Entonces, vamos a ir empezando. Bueno, las cardiopatías congénitas es algo frecuente dentro de todas todas las malformaciones del cuerpo. Las de corazón constituyen el 30%. Y bueno, 8 de cada 1000 recién nacidos vivos nacen con alguna cardiopatía. Y bueno, no hay alguna prevalencia mayor entre hombre o mujer. Y algo también importante, que algún paciente con una cardiopatía, pues 13% tienen alguna otra cardiopatía asociada. Por eso lo que comentó hace rato la doctora Dinora, el sistema secuencial segmentario es como un checklist para ir evaluando paso a paso la cardiopatía y de esa forma no se nos van yendo detalles. Entonces, yendo así al primer caso clínico, es una paciente de 12 años de edad, en la cual a los 6 años se le diagnosticó de manera incidental así un soplo, no le hicieron caso y hasta que años después en un seguimiento se le vuelve a revisar. Entonces aquí, como ciertos datos clínicos, pues llama la atención que es una paciente de 12 años y con muy bajo peso, y algo dentro del abordaje de las cardiopatías cianógenas o acianógenas, satura 96. Y bueno, ya cuando la revisan, se escucha un precordio, el corazón latiendo de forma normal, o sea, no acelerado. Llama la atención un foco expulsivo, un foco pulmonar, un desdoblamiento del segundo ruido de manera fija y los pulsos normales. Y esta es la radiografía. Entonces, en la cual, bueno, aquí dentro también del abordaje es evaluar si se ve cardiomegalia, si hay flujo pulmonar incrementado o disminuido. En este caso, aquí cómo se lograría ver el flujo pulmonar. Ok, normal o aumentado, pero finalmente disminuido en este caso no. Y aquí, bueno, llama la atención la silueta cardíaca, el cual el perfil derecho se observa con incremento de tamaño y aquí el arco pulmonar incrementado. Entonces, este paciente, bueno, dentro de todo el abordaje que se le hizo ecocardiograma, se le hizo una resonancia magnética con el objetivo de evaluar funciones ventriculares. Entonces, igual llama la atención lo mismo, el crecimiento de cavidades derechas y el arco pulmonar incrementado. Entonces, con los datos clínicos y la radiografía, ¿en qué cardiopatía se podría sospechar? Una de flujo pulmonar incrementado y que no es cianógena, y que nos está incrementando la silueta derecha y el arco pulmonar. ¿Alguien que diga alguna sospecha? Bueno, aquí al incrementarse las cavidades, entonces, y al ver un flujo incrementado, entonces tenemos que buscar un cortocircuito, ¿no? Y bueno, recordando más o menos parte de esa clínica, el cual existe un soplo en el foco pulmonar y se está desdoblando de manera fija el segundo ruido, entonces por clínica hay que sospechar en una comunicación interauricular. Efectivamente, bueno, nuestra paciente tiene una comunicación interauricular, pero el por qué nuestra silueta cardíaca está creciendo de ese modo. Entonces, bueno, recordando igual, ¿no?, que es aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces, a través de ese defecto, al haber más presión de forma normal en las cavidades izquierdas, entonces le cede algo de sangre, la aurícula izquierda, a la aurícula derecha. Entonces, la sangre normal o el volumen sanguíneo habitual que viene de cavas y que pasa al ventrículo derecho,
se le suma el volumen que le está cediendo la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la válvula pulmonar sale más volumen del habitual. Entonces, hay un soplo aquí porque se hace turbulento por ese exceso de volumen en una, digamos, una válvula de tamaño normal, pero con un exceso de volumen. Entonces, esto nos está generando un soplo expulsivo en el foco pulmonar. El cierre de esta válvula es más retardado que la aorta, y bueno, y a lo largo de los años, también por estímulo de flujo, entonces nos va incrementando el diámetro de la pulmonar. Entonces, aquí en este eje corto, pues vemos cómo se dilatan las cavidades derechas con respecto al ventrículo izquierdo. Entonces, por tal motivo, y regresando a lo que sería nuestra radiografía, estamos viendo cómo se nos incrementó el diámetro de cavidades derechas y el arco pulmonar incrementado. Y en la secuencia angiográfica, pues vemos cómo también nuestra vasculatura pulmonar está incrementada. Entonces, ya con esto, la comunicación intraauricular nos crece con estas características. Vamos al siguiente caso. Es un paciente femenino de 8 años de edad, y cual se le escucha un soplo al nacimiento, algo que llama la atención también, ¿no? Es dentro de la exploración física, la saturación, o sea, es una cardiopatía acianógena, y en la revisión física se escucha un soplo holosistólico, o sea, todo el tiempo se está, en toda parte de la sístole se está escuchando ese soplo, y ya un poco más abajo, así a nivel de mesocardio, el segundo ruido normal, y bueno, las extremidades con pulsos adecuados. Aquí viendo la radiografía, ¿cómo ven la vasculatura pulmonar? Aumentada. ¿Cómo ven el arco pulmonar? Ok, y aquí las ramas también. ¿Y cómo ven la silueta? Aquí la silueta se ve con una dirección más hacia la izquierda y hacia abajo. Nos está incrementando la silueta hacia este lado. Entonces, bueno, viendo parte de la exploración física por clínica, se sospecha en comunicación interventricular. Pero bueno, ¿por qué nos está creciendo la pulmonar y por qué no están creciendo de primera instancia las cavidades izquierdas, que es cuando crece hacia la izquierda y hacia abajo? Esta es la secuencia angiográfica donde vemos igual cavidades izquierdas crecidas y la pulmonar también incrementada. Y bueno, y en la resonancia magnética vemos aquí el defecto, la comunicación interventricular, y lo mismo, como hay más presión en las cavidades izquierdas, se le está cediendo volumen a las cavidades derechas, pero de aquí del ventrículo inmediatamente se está yendo la sangre hacia la pulmonar. Y bueno, y esta vasculatura se está yendo hacia lecho vascular pulmonar, regresa rápidamente a cavidades izquierdas y entonces se va haciendo digamos, un incremento de flujo en cavidades izquierdas. Entonces, de primera instancia nos van creciendo las cavidades izquierdas, y ya cuando nuestro paciente va teniendo una hipertensión arterial pulmonar que se va topando con más resistencia, es que ya nos empieza a incrementar el volumen del ventrículo derecho. Y bien, siguiente caso, es un paciente de 4 años de edad, tiene un soplo al nacimiento, ya llega a la consulta ya con cierto tratamiento de diuréticos, lo saturan y también 94 de saturación. Aquí este paciente sí llega con una frecuencia cardíaca más elevada, el corazón le late más rápido, entonces está haciendo mucho esfuerzo ese corazón, y le escuchan un soplo continuo en la línea medio clavicular izquierda. El segundo ruido intenso, esto quiere decir que ya probablemente ya haya datos de hipertensión pulmonar, y también parte de la exploración obligada, palpar pulsos, los cuales están presentes y amplios en las 4 extremidades. Igual, aquí cómo se observa la vasculatura pulmonar.
incrementada, disminuida, incrementada. Y aquí la silueta, ¿cómo se observa? Ok, aumentada. Y hacia la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, la clínica de este paciente es una clínica de un conducto arterioso y también el por qué nos está incrementando las cavidades izquierdas en este paciente. Bueno, aquí está la aorta, está el conducto y lo mismo, hay más presión en aorta que en la pulmonar. Entonces, aquí le está cediendo sangre la aorta hacia la pulmonar. Y bueno, y es un soplo continuo porque tanto en sístole como en diástole se le está pasando sangre y de forma permanente. ¿Y por qué no está creciendo las cavidades izquierdas en este paciente? Lo mismo, ¿no? Aquí viene la sangre del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares, se va hacia la vasculatura pulmonar y regresa la sangre a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y luego aquí le está cediendo sangre de la aorta hacia la pulmonar, entonces también se va haciendo ese círculo así hemodinámico, entonces nos va incrementando las cavidades izquierdas. Y lo mismo, ya cuando empieza a haber más reacción de la vasculatura pulmonar, ya empieza a haber datos de hipertensión pulmonar. Entonces, efectivamente, por eso nos crecen las cavidades izquierdas. Y bueno, y los casos desafortunados, que ya cuando empieza, o les comentaba que ya hay tanta hipertensión pulmonar, se igualan las presiones, entonces, ¿ahora qué pasa? Que ya la vasculatura pulmonar ya le pasa sangre hacia la aorta. Entonces ya es cuando nuestros pacientes ya se empiezan a poner cianóticos y ya pueden llegar a estar fuera de tratamiento. Y bueno, y también de primera instancia nos van creciendo las cavidades izquierdas, pero lo mismo, cuando ya llega a haber mucha falla, ya se nos puede realizar una miocardiopatía dilatada. Y también algo importante a mencionar, y sobre todo el sistema secuencial segmentario que comentó la doctora Dinora, es que nos llegan pacientes adultos a la resonancia, como bien se había comentado en todos los temas previos, una miocardiopatía dilatada se le realiza resonancia para buscar la causa. Entonces, ya que tiene un amplio campo de exploración, nos hemos topado con conductos arteriosos, los cuales no soplan, y bueno, se descubre finalmente la causa de esa miocardiopatía dilatada, que más bien no es una miocardiopatía, sino más bien unos cambios adaptativos por una cardiopatía congénita que nunca se diagnosticó. Bien, otro caso, ya es un paciente que 3 meses de edad, una cianosis desde el nacimiento. Como antecedente, en cuanto nació, lo vieron inestable, entró a sala de hemodinamia donde se provocó una ruptura del tabique interatrial, y ya en su seguimiento se ve que, bueno, sí, ya es un paciente con una cardiopatía cianógena, 72% de saturación, cianosis central, se observa un soplo sistólico en la clavícula. El segundo ruido se ausculta único y también los pulsos palpables en las 4 extremidades. Aquí, ¿qué les llama atención de la radiografía? También aquí, ¿cómo se observa el flujo? Ok, se ve aumentado. La silueta cardíaca, ¿cómo se observa? Aumentada. Ok, y aquí llama la atención. ¿Algo les llama la atención del pedículo? ¿Perdón? Ok, sí, como silueta de huevo. Entonces, aquí este paciente, estamos con un paciente con una transposición de grandes vasos. Entonces, la silueta típica de la transposición efectivamente es silueta de huevo y un pedículo estrecho, pero también vamos a ver por qué se nos hace ese pedículo estrecho. Bueno, aquí estamos viendo cómo está la aorta y aquí está la pulmonar, están muy pegadas. Esta es una tomografía de un paciente normal, entonces, en el cual pues vemos que la aorta está aquí, la pulmonar está acá, entonces en una radiografía pues se ve el mediastino o ese pedículo de forma normal porque están lado a lado.
¿Y qué pasa con los pacientes con transposición de grandes vasos? Que puede haber muchas variedades en la rotación de los vasos, pero de forma habitual están muy pegados o incluso uno está detrás del otro. Entonces, ya cuando se toma la radiografía, pues es la sombra de uno con el otro, entonces hace que se vea un pedículo más estrecho. Y también a la hora de la exploración física, pues una sola válvula es la que se escucha el cierre, entonces por eso es que se escucha ese segundo ruido único. Entonces es el motivo por el cual. Bueno, y como en estos pacientes el ventrículo derecho es el que está soportando toda la circulación sistémica, crecen mucho las cavidades, entonces por eso es que se ve una cardiomegalia global. Y bueno, y en este paciente, bueno, y aquí vemos cómo está, la aorta adelante, la pulmonar atrás, y este paciente se escuchaba un soplo continuo y ya esa vasculatura se veía ligeramente incrementada gracias a un conducto que se permanece abierto gracias a un stent, pues, simulando una fístula. Bien, siguiente caso es paciente femenino de 2 años de edad, también con cianosis a los 4 meses de edad, y bueno, y ya después van viendo que va teniendo deterioro de la clase funcional y que va caminando, se cansa y se pone de cuclillas. También lo saturan 70% y a la exploración física un soplo continuo también y el segundo ruido ligeramente intenso y los pulsos normales. Aquí, ¿qué les llama la atención de la vasculatura? ¿La ven incrementada, normal o disminuida? Aquí, ¿cómo ven este perfil? Y a diferencia de la CIB que veíamos o del conducto, ¿cómo se ve este perfil? ¿Elevado? Efectivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que simula lo que le llaman la silueta de zapato sueco, una tetralogía de Fallot, pero ¿por qué se nos eleva la punta y por qué se ve disminuida la vasculatura? Pues son pacientes que tienen una estenosis infundibular o pulmonar muy importante, entonces provoca una hipoplasia aquí, entonces eso genera hipoflujo y como hay mucha resistencia aquí, entonces el ventrículo derecho se empieza a hacer hipertrófico y efectivamente levanta la punta. Y recordando lo que constituye la tetralogía de Fallot, es una comunicación interauricular con el cabalgamiento de la aorta. Por esa mala alineación de aorta y pulmonar con respecto a los ventrículos, entonces se genera una estenosis pulmonar importante, desde infundíbulo, valvular, supravalvular, y bueno, y esa resistencia que habíamos comentado, entonces nos provoca una hipertrofia del ventrículo derecho y también una hipertrofia infundibular, lo cual nos va generando mucha obstrucción y cada vez más hipertrofia ventricular derecha. Entonces, efectivamente, un paciente con tetralogía de Fallot. Y bueno, un paciente de 18 años de edad, con disnea de medianos esfuerzos, también cuando lo saturan, satura 88, le escuchan también un soplo en foco pulmonar, un segundo ruido intenso y bueno, los pulsos palpables. Se le toma la radiografía y ¿qué les llama la atención de la radiografía? La vasculatura, ¿cómo se observa? Incrementada, ok. ¿Y cómo ven lo que es la silueta mediastínica? Ok. ¿Y llama la atención algo de estas estructuras? Bueno, aquí vamos a ver que esta parte nos va a corresponder a lo que es un colector. A veces queremos, así como dicen los libros, ¿no? La silueta de muñeco de nieve o el 8, pero pues, la morfología no es siempre la del libro, pero entonces aquí vemos que la parte de arriba del muñeco o del 8 corresponde
al colector supracardíaco, la importante dilatación de las cavidades derechas. Y lo mismo, ¿no? Aquí entonces viene la vena vertical, que viene del colector, la dilatación de cava, bueno, de innominada o tronco brachiocefálico venoso, la cava y así. Y luego, si vemos por del lado o sagital, vemos que aquí no se está comunicando las venas con la aurícula izquierda, sino que aquí viene el colector, nuevamente aquí, y este es el que sube por la izquierda, que se convierte en este. Entonces, ya es lo que vemos aquí como una conexión anómala total de venas pulmonares, variedad supracardíaca. Otro caso, paciente de 18 años de edad, también donde tiene fatiga de grandes esfuerzos, también ella saturando adecuadamente, y al momento de la exploración física ven que tiene un soplo en la espalda, el segundo ruido intenso, y observan disminución de los pulsos en los miembros inferiores y los miembros superiores. Entonces, con esta clínica, ¿qué se sospecha? Bueno, esta paciente contaba con una coartación de aorta, entonces, la cual aquí también, ¿por qué vamos viendo ciertas características en la radiografía de una coartación? Bueno, por lo regular, en estos pacientes, también por cierta obstrucción podemos ir viendo dilatación de las cavidades izquierdas. Y aquí esta silueta podemos ir viendo aquí, esta parte, lo que es como un 3 o un abombamiento. No siempre, pero en algunos pacientes, sobre todo ya de edad avanzada, por incremento de la circulación colateral intercostal, entonces el signo de Roessler o desgaste del borde inferior de las costillas. También nuestro perfil izquierdo aquí, lo que a veces le llaman el signo de 3, lo cual nos va dando la forma, esta parte se genera la obstrucción y la dilatación. Ahorita vamos a ir viendo los ejemplos. Entonces, vean aquí la circulación colateral muy importante. Y bueno, y también cuando le ponen el estetoscopio en la espalda, pues sopla por toda la circulación colateral. Y entonces vean aquí cómo se genera parte de lo que sería nuestro 3 por esta dilatación. Y nuevamente, ¿no? Toda la circulación colateral muy importante que se da. Y bueno, aquí con esto terminamos. Ya nada más igual comentar, ¿no?, que en el abordaje de nuestros pacientes siempre la radiografía juega un rol muy importante, el electrocardiograma. Ya con la radiografía y más la clínica podemos ir sospechando de una manera muy importante qué tipo de cardiopatía es. Y bueno, y con este taller para que se den cuenta el por qué están creciendo unas cavidades más que otras. Y bueno, y los métodos complementarios como tomografía y resonancia, bien se dice, ¿no? O sea, siempre y cuando estén bien indicados, o sea, nos van a ayudar mucho en el abordaje. Y lo mismo, ¿no? Es algo muy importante es la clínica, y siempre nos vamos yendo paso a paso, ¿no? Para ir llegando al diagnóstico adecuado de nuestros pacientes. Muchas gracias.